La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe. Muy buenos días, padre Alejandro López Cardinale, Rodrigo Guerra López, el padre desde Boston, Rodrigo desde México, Querétaro. ¿Y cuál es el voto católico? Yo estoy muy preocupado porque algunos dicen que es este, otros dicen que el otro, lo cual me preocupa porque nunca escuché que la Iglesia defina cuál es el voto católico y creo que va en contra de los principios de la Iglesia. Y peor cuando se llega a decir, como yo lo he escuchado, es un pecado mortal votar por el otro y no votar por el nuestro. Tienen la palabra. El Papa Francisco, el 4 de marzo del año 2019, dio un importantísimo discurso a un grupo de jóvenes políticos de toda América Latina que lo visitaban. Y creo que su discurso tiene una validez evidentemente universal. En este texto, el Papa Francisco recuerda primero que nada aquella afirmación de Paulo VI tan importante para lo que tú nos preguntas. Una misma fe puede dar lugar a diversos compromisos políticos. ¿Esto qué significa? Que es absolutamente incorrecto derivar del depósito de la fe un compromiso político como de manera silogística, deductiva, directa, que privilegia a uno y que excluye al otro. En ese mismo texto, Pablo VI ya explicaba que la participación de los políticos, de los católicos en la política, siempre es la participación en ideologías y en estructuras imperfectas, y que por eso es que el católico está llamado, evidentemente, a dar un testimonio pleno de su fe y de sus convicciones éticas en la política, pero sabiendo que aún su propio instituto político es deficiente. Y por eso es que una primera consecuencia que creo que todos podemos entender rápidamente es que verdaderamente ser católico comprometido en la política, católico comprometido en el ejercicio de mi voto, debe de mantener una explícita y abierta criticidad respecto de mi propia institución política. No se vale, por ejemplo, descalificar a un candidato porque es favorable al aborto sin criticar públicamente que mi propio candidato tal vez es favorable a la pena de muerte. Rodrigo, acabas de decir algo que siempre me preocupó muchísimo, porque uno puede optar por este y debe optar o por el otro, pero no se puede optar, criticar al otro y no decir, a pesar de esto y de esto, yo voto por este. Sí, bueno, contribuyendo a lo que decía Rodrigo, buscando por internet, siempre es bueno saber por dónde van las tendencias. Hay una página muy buena de EWTN, y cito EWTN, donde dice voto católico. Y entonces la página cita los 3 principios del voto católico, que van en comunión, por supuesto, con el documento que los obispos de los Estados Unidos, los obispos católicos de Estados Unidos, publicaron de formar la conciencia. El primer principio es informar su conciencia y formarla. El segundo principio, ser prudente. Y el tercer principio, que amarra o que le da fundamento a los otros 2 principios, es el voto siempre es por el bien común. Creo que esto de una u otra manera da una concepción holística de que el voto católico no es por una tendencia partidista, sino que el voto católico viene por un discernimiento moral que va más allá de la ética. Es decir, por un discernimiento que, fundamentado en la ética, busca el bien común, que es uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Y creo que esto es lo que apuntaba Rodrigo en este momento, de cuando uno analiza la propuesta política de un candidato o la propuesta política de otro candidato, uno tiene que hacerla dentro de la integralidad de lo que significa los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de la defensa de la dignidad de la persona humana, de la defensa de la vida, desde su concepción hasta su realización en la muerte,
y pasa por todas las gamas que eso significa, y el otro fundamento que es el bien común. Creo que estos dos fundamentos amarran de una u otra manera los fundamentos éticos que van a dar origen a un discernimiento moral para que la persona pueda votar a conciencia. Muchas gracias, padre. Rodrigo, ¿por qué crees que tantos católicos se fijan, o sea, se afirman en una postura y son incapaces de ver lo bueno y lo malo de lo propio y lo bueno del otro, ¿no? Sí, el Papa Francisco, siguiendo en buena medida la enseñanza de la Iglesia en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Aparecida, desde Evangelii Gaudium nos insiste en que estamos en un cambio de época. Es decir, que estamos en un momento cultural muy especial. Tiene rasgos diversos, pensamiento débil, superficialidad, emotivismo, pero uno de los rasgos más importantes y que se ha acentuado en tiempos de pandemia es la radicalización de las posiciones y el engrosamiento de los extremismos. Es decir, las redes sociales, el aislamiento, la cultura light en la que nos encontramos, muchas veces hace que católicos, no católicos, militantes de grupos de derecha o de izquierda, en lugar de poner en juego su razón y reconocer los matices finos de la realidad, de las propuestas, de las ideas, tiendan a ver las cosas en blanco y negro. En filosofía esto tiene un nombre, se llama equivocidad. Es decir, creer que todo es distinción entre buenos, malos, derecha e izquierda y que no existen tonos grises. Santo Tomás de Aquino nos enseña algo muy distinto, que la estructura profunda de la realidad no es equívoca, sino es análoga. ¿Esto qué significa? Que siempre hay que hacer matices, que siempre hay que reconocer grados de bien, grados de mal, que no todo es totalmente bueno y totalmente malo, sino que, como lo propio enseña Aristóteles y Tomás de Aquino, hasta el mal moral, para poder existir, requiere de una dosis de bien. En los últimos días, y seguramente en los que están por venir esto va a suceder más, muchas personas no hacen matices. Ha habido hasta un importante cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Müller, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que afirma que prácticamente en esta elección norteamericana se juega el destino de la civilización occidental cristiana. Este tipo de exageraciones, este tipo de falta de matiz, de no distinguir que en ambas posiciones hay virtudes y en ambas posiciones hay graves defectos, exacerba los ánimos y no ayuda a redescubrir las bases para la auténtica tolerancia cristiana, para el auténtico respeto y para que siempre que señalemos el error en el otro, lo hagamos desde una simpatía elemental que nos vincula a todos y que hoy el Papa Francisco ha anunciado con gran fuerza, que se denomina fraternidad. Si yo no me reconozco hermano de mi adversario político, voy a dinamitar los puentes que podrían eventualmente sanar las muchas fracturas sociales de mi comunidad o de mi país. Rodrigo, en lo que tú estás diciendo y en declaración y en relación con la declaración del cardenal Müller, y que también es la postura del cardenal Burke, detrás de esa postura hay una postura eclesiológica que intenta, en comunión con lo que tú dijiste, con el cambio de época, intenta situar a la Iglesia en una posición pre-Vaticano, es decir, en una eclesiología no de comunión comunión y participación y sinodalidad, que o sea, una eclesiología que se construye en la medida que el pueblo de Dios avanza en el camino de la proyección y la construcción del reino, que es una postura que incomoda a muchos cristianos y católicos, pues queremos lograr eclesiologías prístinas, claras y precisas. Y ya Jesús en su propuesta del reino nos dice que los fundamentos eclesiológicos, la iglesia no puede fundamentar su razón de ser en ella misma,
sino que su razón de ser está precisamente en el mensaje salvífico que viene por el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso incluye que se desestabilicen propuestas de tipo ideológicas. Entonces creo también que detrás de la propuesta de Miller y detrás de la propuesta de Burke, con el respeto que merecen ser cardenales, y lo dice un cardinal, que es mi apellido, creo que también hay que analizar sutilmente y tejer finamente las propuestas eclesiológicas que se esconden detrás de los prenunciados que ellos dicen. ¿No le preocupa, padre, usted viviendo aquí, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que se toma un valor, se absolutiza y se absolutiza al candidato que defiende ese valor y no se plantea absolutamente nada, sino se sigue, digamos, en forma obsecuente. ¿De dónde viene esto? Y también Rodrigo, también, ¿no es cierto? Yo creo que Rodrigo ya lo decía. Hay un factor en el cambio de época, como en todo cambio, hay un miedo estructural de poder navegar en las incertitudes, porque al ser humano le incomoda navegar en incertitudes. Sin embargo, la cultura milenio que en este momento se mueve es una cultura que está cómoda con esas incertidumbres. No ve necesario en este momento buscar valores absolutos, sino que navega entre un coqueteo de lo que en este momento, lo que Mardones o lo que Louis Duche indica sobre las afectividades y las estructuras se me fue la palabra, ellos hacen las estructuras de acogida que ellos perciben y que las hacen propias. Entonces, ante estructuras de acogidas que son inciertas, hay personas que no se sienten cómodas con estas estructuras de acogida y buscan estructuras de acogidas que sean rígidas, ¿no? En este caso, posturas que pueden ser de ultra hacia un lado o de ultra hacia el otro lado. Y tenemos en la iglesia tenemos esas dos tendencias. Cuando el Papa Francisco nos invita a hacer un discernimiento ético y moral de todas las posturas, incomoda, porque, y sobre todo en el ambiente americano, cuando desde por muchísimos siglos la Iglesia Católica y los sacerdotes en sus discursos, en sus homilías, básicamente le indican a la persona, usted tiene que hacer esto. Cuando la propuesta que se le está pidiendo ahora es, no, yo le ayudo a usted a que usted discierna sobre lo que debe usted en conciencia hacer. Creo que el Papa Francisco, con la publicación providencial de Fratelli Tutti, hace una fuerte llamada de atención justamente a todos los extremismos. El Papa le dedica páginas importantes a la crítica a los neopopulismos de derecha y de izquierda por igual, y a la mentalidad neoliberal que lastima la economía de mercado. No es lo mismo hablar de economía de mercado, una economía que respeta la propiedad privada, el libre intercambio de bienes y servicios, etcétera, que de la absorción de toda la vida social en una lógica de mercado, como es lo propio de la mentalidad neoliberal. ¿Por qué menciono esto? Porque en Fratelli Tutti están como los criterios que ayudan al discernimiento. Así como en Amoris Laetitia, el tema del discernimiento para las situaciones difíciles del amor herido es tan importante. Y el Papa lo dice, en Amoris Laetitia sí dice, de una misma norma moral no se pueden sacar consecuencias homogéneas, sino que tienen que ser diversificadas de acuerdo a los casos y condiciones de cada persona. Eso viene de Santo Tomás, ¿no es cierto? Esto es lo que enseña Santo Tomás de Aquino, porque entre la ley natural y la acción concreta está la mediación de la prudencia, es decir, de una virtud que Santo Tomás dice es la auriga de las virtudes, es decir, es como el cochero que modula que la norma al momento de aplicarse no destruya a la persona,
sino al contrario, ayude a un camino de recuperación humana de la persona. Pues esto Pero que tiene tantas aplicaciones pastorales en la vida conyugal, también es lo que justamente el padre nos regalaba hace un minuto. Tiene aplicaciones en la doctrina social de la iglesia y en el momento de hacer un voto católico. El voto católico es en conciencia, libre, responsable, bien informado, siguiendo justamente los criterios de toda la doctrina social de la iglesia, que toca el tema del no nacido, pero también la opción preferencial por los pobres. No se vale ser católico a favor de la vida y vivir una vida pequeño burguesa, por ejemplo, creyendo que la comodidad y la zona de confort es el estatus normal de la vida cristiana. Es al contrario, es redescubriendo en el rostro de los más necesitados y simbrando mi propia vida a partir de él, como yo puedo eventualmente descubrir criterios más amplios que los monocromáticos, dice el Papa Francisco, que los monotemáticos, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que algunos de repente podemos tener al momento de polarizarnos. eso que tú dices, Rodrigo, no me acuerdo del autor, pero hay un libro que se titula Estamos ante una cultura daltónica, es el título del libro. Y habla precisamente de las visiones monocromáticas que tenemos en la vida. Y esas visiones monocromáticas se potencian con esta dualidad de el más y el menos, el uno y el cero. O sea, de toda esta nueva, de este nuevo cambio de época. Y quizás esto de una u otra manera incomoda, porque nuevamente yo utilizo esta palabra incomoda porque tú decías, nosotros usualmente nos gusta vivir en nuestra zona de confort, pero el Evangelio nos coloca fuera siempre de nuestra zona de confort, nos coloca en situaciones incómodas. Si el Evangelio no nos coloca en situaciones incómodas, ese no es el Evangelio de Jesús. Exacto. Entonces, y esto es algo que nuestra gente a veces no entiende, y cuando estoy hablando de nuestra gente, estoy hablando en general, no estoy hablando de tendencia política, en general. Si nosotros pensamos que si el Evangelio me hace a mí sentirme bien, entonces yo estoy bien. Pero el Evangelio me tiene que a mí hacerme sentir incómodo. Cuando me hace sentir incómodo es que entonces voy en la ruta adecuada. Padre Alejandro, comentó usted el documento Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles, llamado los obispos católicos de Estados Unidos a la responsabilidad política. Y mencionan en distintos capítulos el valor de la vida humana, la promoción de la paz, el matrimonio, la vida familiar, la libertad religiosa, opción preferencial por los pobres y la justicia económica, la atención de la salud, la migración, la educación católica, promover la justicia y contrarrestar la violencia, combatir la discriminación injusta, el cuidado de la casa común, las comunicaciones, los medios y la cultura, la solidaridad global. O Sí. sea, hay mucho más de lo que creemos. Un minutito sobre este tema y cerramos. Bueno, en el caso nuestro de aquí, en el voto que va a suceder el 3 de noviembre, ante todas estas indicaciones que tú decías, todos estos temas, entonces vamos a poner en una balanza en estos temas las dos propuestas políticas que hay. Pero vamos a hacerlo de forma con los afectos fuera. Porque el problema es que si metemos los afectos, entonces nos vamos a identificar inmediatamente con un color o con el otro. Vamos a hacerlo de forma racional, es decir, coloca en todos estos temas y di, bueno, este candidato apoya este punto o no lo apoya. Y ve sumando, ve sumando, ve sumando cuáles son. Y entonces, por supuesto, en un voto católico, tú vas a querer que el candidato tenga todas las más en todos los temas. No lo vas a encontrar. Pero entonces, dentro de el mercado que se te ofrece, trata de escoger el menor mal para evitar un mal mayor, que es lo que en la moral decimos que es la teoría del doble efecto. Escoge el menor mal posible que evite un mal mayor que ataque el bien común.
O sea, padre, ¿se refiere al bien común o a lo que a mí me va a beneficiar? El bien común no es el bien que me beneficia a mí. El bien común es el bien que beneficia a toda la sociedad. No es solamente estar a favor de la vida. Muy difícil esto. Rodrigo. Sí, entonces, vota por quien tú consideres que es el mejor candidato. Pero vota no como quien se afilia a una ideología que siempre será parcial, reductiva, muchas veces manipuladora, sino por quien vota por el bien posible, aunque sea modesto en el contexto político en el que vivimos. Hay que buscar dónde hay más oportunidades de que el bien prevalezca. No es momento para tomar decisiones irresponsables, sino que con una gran mirada evangélica, integral, social cristiana completa, expresemos el voto, lo expresemos en conciencia y mantengamos nuestra libertad y criticidad como católicos para señalar los defectos aún de nuestra propia opción electoral. El no hacerlo puede ser complicidad con el mal. Y por eso es importante que con la mayor libertad votemos por quien queramos, pero también con esa misma libertad critiquemos desde el pensamiento social cristiano las distintas fórmulas sociopolíticas que se nos ofrecen como redentoras y como absolutas, cosa que no lo son. Y otra cosa que yo añadiría, Rodrigo, que independientemente de por quien uno vaya a votar o por quien el otro vote, en definitiva, lo que nos recuerda el Papa Francisco, todos somos hermanos y tenemos que aprender a vivir en la diversidad de las posturas políticas y aceptarnos los unos a los otros, como dice San Agustín, en lo esencial unidad, en lo diverso libertad, pero sobre todo caridad. Exactamente. Sobre el plebiscito en Chile, alguien muy sabiamente explicando las cuestiones sociales, morales, etcétera, termina diciendo, lo más importante no es si gana el apruebo o el rechazo, sino nuestra educación para saber elegir y saber pensar orgánicamente, ¿no? Entonces, démosle mucha importancia a nuestra educación personal y a pensar orgánicamente, integralmente, como acabamos de decir. Les agradezco mucho y espero que nos encontremos pronto porque hay muchos temas muy interesantes para tratar. Muchísimas gracias. Gracias, Okay. Padre Alejandro. Cuídense. Abrazo. Hasta luego. Fe y política. Como católicos, ¿de qué manera estamos llamados a participar? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe dentro y fuera de la cabina de votación? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a participar en la vida pública. Se trata de votar y participar en nuestras comunidades, servir a los necesitados y abogar por ellos. Hay muchas maneras en que podemos trabajar con Cristo en la construcción de su reino. La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe. Es una parte esencial de la misión que hemos recibido de Jesucristo. Trabajamos para proteger tanto a los no nacidos como a las familias pobres. Abogamos por la dignidad de los inmigrantes que necesitan acogida, para poner fin al racismo y para proteger la libertad religiosa de todos. No estamos alineados con ningún partido, pero irradiamos la luz de nuestra fe para influir en los partidos a los que pertenezcamos, así como en nuestros funcionarios públicos y en nuestras comunidades. Como católicos, también debemos imitar el amor y compasión de Cristo, demostrando civismo donde vivimos, trabajamos y rendimos culto, procurando entender, tratando con respeto a los demás e interactuando con ellos, incluso cuando no estamos de acuerdo, y abordando las conversaciones con amor y caridad. Juntos podemos dar testimonio como ciudadanos fieles. Padre misericordioso, Gracias por invitarnos a cada uno de nosotros a participar en tu obra, construyendo el reino del amor, la justicia y la paz. Ayúdanos a salir al encuentro de todos aquellos a los que amas, los no nacidos, los pobres, los que necesitan acogida. Guíanos para imitar tu caridad y compasión y servir como modelos de diálogo amoroso. Amén. Amén. Amén.